La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos a Voces de Color y Música. En la grabación nos acompaña Leslie Ramírez, en la realización estamos Carolina Ruiz y Carlos Vélez. Voces de Color y Música es el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Hoy nuestro invitado es Luciano Rodríguez Alcalá, un abogado de la Universidad de Buenos Aires, experto en pensamiento crítico sobre creación, apropiación y gestión de intangibles. Luciano Rodríguez es invitado al Diplomado Internacional de Industrias Creativas y Gestión Cultural que vienen realizando el Instituto de Cultura de Antioquia, Banasta Mediaciones, la Fundación Universitaria Bellas Artes y Tikal Ideas. Vamos a hablar entonces con Luciano Rodríguez sobre gestión de intangibles, sobre propiedad intelectual, no solo vista desde el punto de vista de Colombia, sino de Latinoamérica, aprovechando que Luciano Rodríguez, como les decía, pues ha trabajado el tema no solo en Colombia y en Argentina, sino también en Italia, en Chile, en México, en Panamá, en Costa Rica y en Honduras. Muchas gracias por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Agradecemos la presencia de Luciano Rodríguez Alcalá. Bienvenido al programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias, un placer acompañarlos. Luciano Rodríguez posee destacada trayectoria internacional en la construcción de contenidos curriculares de pregrado y posgrado relacionados con gestión de activos intangibles, propiedad intelectual, propiedad industrial, know-how, licencias, entre otras, así como innovación y modelos de negocio. Ha dictado clases y conferencias en Argentina, Italia, Chile, México, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Ecuador y Estados Unidos, integrando desde 2013 el grupo de 150 expertos internacionales del Global Net Society Institute. Luciano, cuéntanos un poquito, por favor, ¿qué es este Global Net Society Institute? El Global Net es una institución formada, el asiento es en Europa. El objetivo es la promoción de la cultura y la creatividad. El equipo fundador tuvo relaciones muy estables, muy consolidadas con el Parlamento Europeo, y el grupo de expertos internacionales es un grupo de especialistas de nivel internacional ubicados en diferentes lugares, desde un lab en Turquía hasta un responsable de cultura del Parlamento Europeo, donde, cuando hay oportunidad, y ya sea en el marco de un evento o de acciones específicas, se discute y se debaten temas que en general tienen que ver con sociedad, cultura, tecnología, muy pensando en clave 20, ¿no? Pensando en futuro. Es un poco eso. En la presentación que hacíamos al comienzo sobre Luciano Rodríguez Alcalá, mencionábamos el tema de pensamiento crítico sobre creación, apropiación y gestión de intangibles. Quisiera, Luciano, que comenzáramos por este tema final que acabo de mencionar, esa economía intangible. ¿Cómo le podemos explicar a los oyentes qué significa? Yo creo que lo principal ahí es entender que durante mucho tiempo la cultura, digamos, como espacio donde nacía un bien o servicio cultural, ¿no? Se abordó desde el mundo de lo material.
Entonces, por ejemplo, el pintor se limitaba a trabajar, incluso en toda la estructura de la cadena de valor del arte, ¿no? El potencial de comercialización de su obra. Entonces se vendía la pintura. Pintaba y vendía. Y pintaba y vendía el cuadro. Y después se hacía la escultura y se vendía la escultura. Y en la obra de teatro se cobraba entrada para ir al teatro. Y así, en un montón de espacios. Y creo que en un momento lo que ha pasado es que, tomando como referencia, voy a tocar el tema de iTunes, ¿no? El tema de las nuevas plataformas de distribución de música, donde una producción musical, ¿cierto? Que requiere una inversión de producción musical, por eso tocando, no sé, ahora Radiohead, que estuvo en Colombia hace poquito tocando, bueno, Radiohead hace una vez la producción de su disco y lo pone en línea. Y ese día que lo pone en línea, la posibilidad de que 100, 1 millón o 1.000 millones de usuarios o públicos descarguen esa canción, no redunda prácticamente en nada en la estructura de costos de Radiohead. ¿Por qué? Porque, bueno, así funciona el mundo de las ideas, ¿no? Vos haces una vez, construís una vez el conocimiento y la posibilidad de que 100 millones de personas descarguen esa canción es ilimitada. Entonces, cuando la compañía de teatro se da cuenta que en realidad genera una pieza teatral con su escenografía, su música original, o cuando el diseñador se da cuenta que puede diseñar un template para que luego 1.000 millones de personas utilicen ese template, o cuando el pintor se da cuenta que su obra pictórica y su derecho va mucho más allá del cuadro en formato físico, sino que puede licenciar ese mismo diseño para ser estampado en una camiseta, estampado en un mural en el medio de la vía pública de Berlín, o licenciado para ser utilizado como un fondo de pantalla, entras a un escenario donde lo que estás negociando son derechos. Y eso genera una reflexión muy honda, ¿no? Porque te preguntás si tu lugar está en el mundo de lo material o en el mundo de lo inmaterial. Dentro de los activos intangibles uno incluye en general cualquier tipo de creación que esté relacionada con el mundo del derecho de autor o de la propiedad industrial, y ahí te voy a decir así en sentido amplio, cualquiera de las expresiones artísticas, ya dentro de lo que es la propiedad industrial, el mundo de las patentes, el mundo de las marcas, el mundo de los diseños industriales. Y hay un tema muy específico que es a mí uno de los que más me interesa, que es el tema del know-how, el saber hacer. Entonces imagínate que ustedes como emisora radial apoyan a un docente a replantear su metodología pedagógica, y ustedes, que tienen el know-how de ser comunicadores, me ayudan a mí en un aula a comunicarme con mis públicos de otro modo. Uno podría decir que los podcasts ya se están instalando en el mundo de la educación virtual, y yo diría, bueno, lo que yo propongo es, si tenés un know-how, un saber específico en cierto terreno, pensá no solo en replicarlo, o sea, que tengas más oportunidades de ejercer tu oficio de locutor o de periodista, sino también pensá en escalarlo. Y esto quiere decir que pienses en qué otros escenarios que quizás no son los tradicionales para ustedes, el saber hacer que ustedes tienen podría beneficiar a alguien. No tengo duda que en el mundo de la educación, por ejemplo, la capacidad que ustedes tienen para crear un contenido, transmitir un contenido podría ser excepcional. Así que un poco ese es el universo en el cual me muevo. Esos son los activos intangibles. El mundo de las creaciones del derecho de autor, las creaciones que van a patentes, marcas y diseños industriales, y las creaciones que van al mundo del saber hacer. Y creo que es un tema que con los expertos que hemos invitado y que han venido a este Diplomado Internacional de Industrias Creativas, hemos conversado eso de hoy el artista no es el mismo de ayer, lo que acaba de mencionar Luciano Rodríguez. El artista debe ser un gestor de su propia marca, porque hoy, no, como decía, no es solamente el vender, sino vender una vez, sino seguir vendiendo en el tiempo. Como ese producto, mi producto, bueno, inclusive mi producto no es la pintura, mi producto no es la obra de teatro, todo lo que hay detrás de ella y lo que sigue de ahí en adelante. Sí, claro. Esa es la idea que está entonces Luciano Rodríguez transmitiendo hoy aquí en Colombia, pero en todos estos países que hemos mencionado, donde usted asiste a conferencias. Por ejemplo. Sí. Cuando este diplomado se crea, yo creo que tiene varios componentes interesantes. El primero fue el perfil, ¿no?, de los docentes que vienen de diferentes países. El segundo creo que es un diplomado, que fue la razón por la cual a mí me interesó estar en el equipo, que bueno, en un mundo donde la cultura
no es prioritaria en la toma de decisiones de los gobiernos. Esto lo puedo discutir con quien sea, pero la prueba es que la cultura vive permanentemente en escenarios de recorte, ¿no? Todavía los gobiernos no han entendido que el primero que gana en el impacto de la empresa creativa o de la empresa cultural, el primero que gana es el gobierno con la recolección de impuestos. Y lo que sí hay que hacer es ampliar las esferas y superar la idea de que en un evento de cultura como un recital el principal ingreso es el pago del ticket, ¿no? Si uno suma el impacto directo e indirecto en segundo o tercer grado, se da cuenta que cuando se produce un consumo de un bien o servicio, desde hotelería hasta gastronomía, desde indumentaria hasta transporte, lo que fuera, con motivo del evento cultural, cuando uno suma todo ese universo y ponemos ahí servicios complementarios, productos complementarios, el primero que gana es el Estado, con sus porcentajes impositivos, razón por la cual la idea de que el Estado subsidia no es real. El Estado te da un préstamo que después recupera con muchísimas creces. Entonces, creo que el diplomado lo que plantea es, por lo menos desde mi área, que no quiere decir que todos coincidamos con esa visión, pero mi aporte al diplomado es reflexionar profundamente sobre qué tipo de valor crea el actor de la cultura, qué tipo de valor entrega el actor de la cultura y qué tipo de valor capta el actor de la cultura. Porque creo que lo que está pasando es, no solo los públicos se vuelven más informados, más exigentes, sino que aparte, claro, aún si pensáramos en la aplicación a un fondo de Estado, vamos a suponer en el modelo tradicional, ¿no? El Fondo de Estado para la Cultura, claro, los diferenciales terminan siendo importantes. Vamos a suponer que dos compañías con igual experiencia ofreciendo un producto cultural, entre comillas, o una performance cultural, o como quieran llamarle, de similares características van a aplicar a un mismo fondo. Evidentemente la cuestión se torna compleja. Lo que yo digo es, cuando la creación de valor respeta y cuida cuestiones vinculadas a la diferenciación, y esto es, ¿qué propuesta de valor le vas a dar a tus públicos? Si querés, hablemos de propuesta de valor en términos de justamente de creación de valor cultural. Entonces, la reflexión profunda sobre la propuesta de valor del actor de la cultura le termina permitiendo crear un diferencial que incluso en el viejo modelo del financiamiento de Estado de la cultura le serviría. Si no fuera así, si se tratara de conseguir un escenario de autosuficiencia con un modelo de ingreso propio y lo pusiéramos más en el lugar del emprendimiento, ¿no? Y ahí no quiero discutir si la industria cultural y creativa existe o no, porque hay quienes dicen que son palabras casi contradictorias, que corresponden a universos que no pueden coexistir, ¿no? Pero aún así, sin meterme en ese terreno, diría que aún así tener un diferencial va a ser un argumento también en ese discurso medio transaccional de la industria cultural y creativa. Entonces, si a esos dos escenarios, la creación de valor, si a ese escenario de la creación de valor le agregás la idea de la captación de valor como un ejercicio donde vos buscas captar un recurso económico que te permita subsistir en el tiempo, crecer, cubrir costos y crecer, y a su vez captar otras variables como por ejemplo públicos, capital relacional, prestigio, posición de marca, etcétera, firma de autor, como quieras llamarlo. Todo ese escenario tiene una complejidad que yo creo que no siempre se ha visto desde el ojo de quien vive la cultura como un actor de la cultura, como un oferente del, entre comillas, bien o servicio cultural. Entonces, creo que la reflexión es honda y lo que damos es una serie de herramientas y criterios que por lo menos te van a dar un nuevo ángulo de abordaje de un proyecto cultural, por lo menos es un nuevo abordaje, y te van a permitir, seguramente, tener pies en la tierra y mucho realismo en el diseño de ese proyecto y en la gestión de ese proyecto, ¿no? Porque creo que los lirismos son muy bonitos a la hora de soñar, ¿cierto? Sí. Yo soy músico, entonces te lo digo como músico. Me encanta la creación, no tengo límites, pero bueno, a la hora de ajustar después la creación musical al universo de recursos que tengo que ser muy cuidadoso en ese proceso. Y lo que damos, creo, son herramientas para mejorar el criterio y la toma de decisiones y para que los proyectos puedan sobrevivir mejor. En ese que ha denominado Luciano Rodríguez Alcalá, diseño de oportunidades, construcción de proyectos que sean autosuficientes. Voy a poner un ejemplo para que nos sirva de análisis. En Medellín, Medellín, el Estado, la Alcaldía de Medellín, ofrece, de hecho tiene uno de los presupuestos más altos en Colombia para apoyo a la cultura. Y parte de ese presupuesto lo invierte en algo que se denominan las becas de creación.
los artistas, ya sea teatro, música, artes, presentan sus proyectos a la alcaldía y si obtienen el recurso, desarrollan ese proyecto y al final deben de presentar públicamente el resultado de ese apoyo. Pero muchas veces yo he visto que se quedan ahí. O sea, el artista recibió el recurso del Estado, lo escribió, lo desarrolló, digamos, el proyecto como tal, presentó su obra, pero ya después viene la búsqueda de, para el próximo año me vuelvo a presentar una beca a ver si me la gano y mientras tanto como que se quedó ahí. ¿Cómo podemos aplicar este concepto que trae Luciano Rodríguez Alcalá a esta idea de diseño de oportunidades, a este ejemplo que he puesto yo de simplemente quedarme en que me gané la beca y que logré una oportunidad, pero se me acabó ahí esa oportunidad? Yo creo que hay varias cuestiones ahí. La primera me hiciste acordar de cuando mi madre me leía El diario del sol rojo de Joan Miró, un libro basado en pinturas de Miró. Y me hiciste acordar también cuando mi padre me hacía escuchar mucho Mercedes Sosa. Y lo que pienso es que yo soy un público hambriento de cultura, porque yo tuve la posibilidad de mamar cultura desde muy pequeño. Y creo que un poco son los públicos, y por ende la política pública, cuando educa y permite el acceso a la educación, y las familias cuando crean para ese individuo que está creciendo ese contexto, ¿no? De valores, de búsquedas, de filosofías, de un montón de cosas, son ellos dos, ¿no? Esos dos tutores, familia y Estado, los que crean el hambre por la cultura. Entonces ahí tienen una enorme responsabilidad los gobiernos, las familias, los medios, la educación. Cuanto más brechas hay, más difícil es. Cuando la familia más tiene que estar enfocada en cubrir necesidades básicas, menos tiempo hay para la cultura. Menos tiempo. Cuando papá trabaja 14 horas, la cultura es anecdótica. Entonces, creo que hay que asumir una posición muy seria, con visión a mediano y largo plazo, donde la construcción de esa identidad cultural y de ese hambre por la cultura se tome como una prioridad de Estado, de la formación de la familia, de responsabilidad de los medios. Y en ese sentido me puse a pensar cuando recién hablabas en que la cuestión de la estimulación de la demanda es tan importante como la estimulación de la oferta. Entonces yo puedo, digamos, proyectos financiando cultura hay en muchos lugares. Y de hecho hay todo un debate, me pasó cuando armamos el Encuentro Internacional de Política Pública y Diseño, donde vos veías que en la primera etapa los planes nacionales de diseño dependían del Ministerio de Industria. Después aparecieron algunos que dependían de Cultura. Después aparecieron otros planes nacionales de diseño que dependieron, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social, porque era el diseño aplicado a la innovación social. Y así podría hablar horas de cómo el abordaje de algo tan complejo que tiene tantas aristas como el diseño tiene por momentos un abordaje desde el mundo de la producción y la industria, por momentos un abordaje desde el lado de la cultura, por momentos un abordaje desde el lado social. Esas tres variables, desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo cultural, muestran la complejidad que tiene el tema de la cultura. Entonces, si esto depende del Ministerio de Cultura, depende del Ministerio de la Producción, o depende del Ministerio de Desarrollo Social, es un debate con el que podríamos dedicarle un año a ese debate, público o cerrado, como se quiera. Lo que sí digo es que cuando vos apoyás la acción creativa y la acción creativa finaliza con el artista presentando su performance, por ejemplo, arte electrónico en un museo, y punto. Lo que hiciste fue apoyar una acción creativa. Y la verdad que me emociona, me gusta y aparte la consumo. Pero eso no quiere decir que hayas creado un proyecto que tenga la capacidad de sobrevivir en el tiempo, por lo menos no en términos de lo que habitualmente se entiende en el mundo de la creación, entrega y captación de valor empresarial. Y por ende estoy diciendo que es una acción creativa que no termina aprovechando todo el impacto que podría sí tener si uno abordara por momentos algunas acciones de la cultura como un ejercicio
que bajo la condición de la supervivencia debiera crear, entregar y captar valor a lo largo del tiempo, refundándose, replanteándose. Entonces lo que digo, sin entrar en la discusión, insisto, de la variable económica de la cultura, me parece maravilloso trabajar en la demanda de la cultura. Analicemos 1000 opciones, pero el Estado tiene que ser el responsable número uno de que la demanda de culturas y la construcción de público permitan traccionar el pull, ¿no? Pull, no push, pull del bien o servicio cultural. Porque te pasa lo mismo con la innovación, ¿no? Entonces, vos pones $1.000.000 en innovación de producto y después no tenés quien te lo compre. Entonces se hace un tractor para MIPYMES en el mundo del agro, no sé cuánto, y sale el tractor, y los pequeños latifundistas, minifundistas te dicen, no, yo no lo conozco, no conozco la marca, no quiero pagar esa planta. Entonces, bueno, si no aparece un Estado diciendo, mira, minifundista, te vamos a dar un crédito blando, a tasa cero, para que compres ese tractor, y si no te gusta te lo vamos a tomar porque el Estado va a ser un garante, porque el Estado motivó y conoce de fondo el proceso de innovación relacionado a la maquinaria agrícola, por ejemplo. Y si no te gusta, lo vamos a tomar como Estado, te vamos a devolver la plata como Estado y vamos a colocar estos 50 tractores a otros minifundistas, aunque sean de Cali, de Barranquilla, donde se les ocurra. Entonces, si vos no tenés un Estado que es un Estado presente en ese escenario, es muy difícil que la demanda de la acción creativa, ya sea en el mundo de la cultura, la creatividad o la innovación, pueda funcionar bien, ¿no? Entonces, esa es un poco mi lectura. ¿Dónde se pone el ojo? Con igual lógica, acotaría un tema sobre la cuestión de por ejemplo, de las rondas de negocios en el mundo de la cultura y la creatividad, sobre el cual tengo toda una posición. He sido observador en muchos mercados de cultura, en muchos mercados de empresas creativas, y lo que veo es que en general nadie aparece con un bolso repleto de dinero para comprar el bien o servicio cultural. Es un idilio, difícil. Eso no existe. Entonces, sí. Tampoco existe abordar al oferente del bien o servicio cultural como si fuera un emprendedor tradicional de startups, ¿no? Él llega y habla del pitch, de lo bien y lo lindo que es su producto. A veces creo que hace falta un espacio honesto donde el actor, el oferente del bien o servicio cultural, plantee cuál es su realidad, cuáles son las cosas que tiene, las cosas en las que brilla su propuesta, y también sus carencias, para que quien está delante pueda, por ejemplo, explorar junto con él escenarios de alianza, donde juntos puedan asumir un riesgo. Si las cosas funcionan, ganan ambos. Si las cosas no funcionan, pierden ambos. Pero facilitando escenarios de economía colaborativa o de alianzas, como quieran llamarlo para simplificar, se da un escenario más realista de transacción, pero sobre todo un escenario más realista de construcción de realidades y de horizontes, que en la idea de una ronda de negocio. Entonces lo que creo que ahí funciona más es eso, replantear la creación de valor conjunta, ¿no? Economía colaborativa. Una pregunta final para Luciano Rodríguez Alcalá, pues tendría que ver con el tema también que usted domina y que tiene que ver con esos derechos, digamos, esa propiedad intelectual, sobre todo porque lo mencionaba usted en un ejemplo que nos ponía, hoy la mayoría de personas pues usamos la internet para no solamente enterarnos, aprender, conocer, sino en muchas ocasiones para nosotros mismos contar, mostrar, difundir. Pero creo que de lo que más le falta a los artistas hoy o al creativo o al gestor cultural es conocer hasta dónde hay límites, hasta dónde yo puedo, hasta dónde las normas me ayudan precisamente a que esos derechos de lo que yo hice, de lo que yo produje, no solamente tienen validez en mi país, sino en todo el mundo. Sí. Porque cuando usted sube la imagen a la internet, pues no es solo para tu país, estás con todo el globo terráqueo. Entonces, hablemos un poco de esos derechos desde el punto de vista de lo que usted está planteando también en el diplomado. Yo lo que lo leí en realidad es de la inquietud que estás planteando, porque creo que es una inquietud universal y con la que estoy conviviendo desde hace 20 años. Esa inquietud fue la que me llevó en el año 2007 a armar una ONG que se llama Creatividad Ética en Argentina, que la ONG tiene por finalidad divulgar buenas prácticas en materia creativa, productiva, profesional, comercial, etcétera, donde, claro, hay lugares donde el derecho por ahí tiene zonas grises, y lo que está ahí en vilo es
¿cuál es tu decisión ante la zona gris? Entonces, entra otra cuestión que es la ética, por ejemplo. Que a veces la ética no tiene que ver estrictamente con lo que dice la norma. A veces la norma no te dice nada. Entonces, todas esas variables tienen que ver en realidad con transversalizar un debate sobre cómo funciona el sistema jurídico y cuáles son las buenas prácticas, hacia un mundo que es el público, que digamos, si ese mundo no interviene es el público pasivo. Por suerte, ya hoy por hoy hay muchas organizaciones que representan a sectores de la creación, en sentido amplio, que fijan posición. Y no estoy interiorizado en el tema, pero me consta que la semana pasada, con debates vinculados a propiedad intelectual aquí en Colombia, hubo muchas organizaciones que fijaron posición, lo cual me alegra mucho porque creo que así es el comienzo de la historia, ¿no? Si hubiese más asociaciones de consumidores defendiendo derechos de consumidores en cualquier área, educación, salud o lo que fuera, los países funcionarían mejor. Entonces, creo que los consumidores y los públicos ya no son pasivos como antes, gracias a la evolución de esta hermosa sociedad que tenemos. Y lo que creo es que la mejor metáfora para responderte esto es la materia que tengo en la Universidad de Buenos Aires, de la cual tomé posesión el año pasado luego de un concurso público y por oposición y antecedentes. Mi materia es la materia con la cual se reciben los diseñadores en la Universidad de Buenos Aires, y esa materia tiene dos componentes, estrategia y aspectos legales. Lo que uno busca es que el diseñador que sale de la Universidad de Buenos Aires, que es puesto 18 en el ranking global, salgan con un criterio real sobre cómo comportarse frente al tema de los derechos, sobre respetar los de los otros y sobre ejercer los propios, sobre manejar la relación entre obligación y derecho, que es un tema también complejo. Entonces, en ese sentido, lo que te diría es que a grandes rasgos, la creación artística, a grandes rasgos, tiene un tipo de protección que nace desde el momento en que vos creás. Cuando vos creás algo, no importa si es un cuadro, si es una pieza musical o un texto, nace un derecho tuyo, que es un derecho que en principio tiene validez internacional. O sea que vos, por haber creado una ilustración en Colombia, tenés un derecho que yo debiera respetar incluso estando en Argentina. Entonces, ese principio universal, que lo vas a ver muy presente en el derecho de autor, no se da tan linealmente en el mundo de la propiedad industrial. Son las patentes, las marcas y los diseños industriales, básicamente. Digo. En el mundo de la patente, vos, si querés tener una patente, tenés que primero ir a hacer un trámite de registro. Una vez que te dan la patente, tenés un derecho que funciona para Colombia. Si querés proteger en otro país, tenés que pagar en otro país. Entonces, lo que sugiero es, a quien esté interesado, hay mucha información en línea, y en Colombia hay excelentes profesionales. Nuestro esfuerzo fue en su momento instalar estos temas en la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia, en la Red Académica de Diseño de Colombia. También tengo la cátedra en la UBA. La ONG existe para divulgar estos temas, estamos a disposición. Y ¿Algún sitio web donde se pueda encontrar? creatividadetica.org, esa es la ONG, ahí pueden contactarnos. Y si no, mi blog, Luciano Rodríguez Alcala, WordPress, es un blog que lo tienen siempre abierto, es también de contacto permanente. Muy bien, muchas gracias Luciano Rodríguez por estar con nosotros y compartir esta media hora de este tema, bueno, varios temas más bien tan interesantes para nuestros oyentes. Agradecemos a Alexis Ramírez por estar con nosotros en la grabación del programa radial Voces de Color y Música. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.